Auspicia este bloque. Medife, cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Segundo bloque de programa. En el bloque número 3 vamos a desarrollar el tema de las tarifas eléctricas en Río Negro y la audiencia pública que se desarrolló la semana pasada. Ahora vamos al segmento de empresas. Siempre insisto en que son los empresarios, los emprendedores, los verdaderos protagonistas de la actividad económica, los que mueven la rueda de la producción. Y hoy con un caso que me parece de los más interesantes como desarrollo empresario de la región. Nos acompaña Guillermo Abaca, presidente de Cedisur Sociedad Anónima. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. Muchas gracias a vos. Bueno, como para presentar en sociedad la empresa, si bien ya tiene una larga trayectoria, no está de más pedirte una referencia de los años en el mercado, cantidad de colaboradores, mercado que abarca. Bien. Cedisur tiene 27 años ya de vida. Y su centro de distribución principal está en General Roca, en Río Negro, y nuestra actividad está vinculada con los alimentos. De nuestros inicios empezamos siendo una distribuidora convencional y conforme fue pasando el tiempo y hemos ido agregando como otras habilidades y competencias, digamos, que nos han hecho involucrar en otros eslabones de esta cadena alimentaria. Pero bueno, siempre vinculado con esto de seleccionar alimentos, de acopiarlos, de generar negocios con ellos, de distribuirlos, sobre todo en la región norte de la Patagonia, en Río Negro, Neuquén y algunas ciudades de otras provincias cercanas, y bueno, también con planes de poder seguir desarrollándonos en habilidades y también en alcance geográfico. En eso estamos. Leía, corregime si me equivoco, que son la única empresa de distribución de alimentos en la región con certificación IRAM. Sí, lo que hemos hecho hace 4 años fue lograr certificar todos los procesos de manipulación de alimentos con una norma Mercosur y obviamente sus posteriores recertificaciones, y eso está hecho en la parte del almacenamiento. Nuestra intención es seguir preparándonos para que esa certificación sea extendida a otras actividades de la empresa, y la próxima es la parte de distribución, digamos, dentro del área de la logística está el almacenamiento, está la distribución. Claro. El almacenamiento ya tiene sus certificaciones a los procesos y ahora estamos trabajando para hacerlo también en la parte de entrega, de reparto, de distribución. Claro. Tema complejo porque llega a salir mal algún punto o algún eslabón de la cadena y con los alimentos es complicado, ¿no? Obvio, en realidad fue una motivación que teníamos todos en el equipo de tener una manipulación de alimentos que trascendiera las reglas, obviamente, que hay de habilitaciones y demás, y que nos diera más certezas de que lo estábamos haciendo bien. Por eso es que empezamos a adherir nuestros procesos a cuestiones ya normalizadas, y obviamente que esto impacta mucho claro, en el producto final que les llega a nuestros clientes, a los minoristas, y a través de ello también a los consumidores. El cambio es notable y es lo que decimos nosotros. Lo que menos podemos hacer es, una vez que intentamos seleccionar alimentos de calidad, es tener procesos que sostengan esa calidad. Claro, claro. Y no que por ahí, por algunos puntos grises en nuestra manipulación, esta calidad vaya decayendo y no sea lo que el consumidor recibe, claro, lo que fue elaborado, producido originalmente. Hace un tiempo me habías comentado que vienen desarrollando una nueva unidad de negocios. A ver, lo que nos va pasando es que a ciertas visiones que vamos teniendo sobre el tema del alimento, porque en realidad, a ver, nuestra visión pasa por aprender más del alimento y en llevarle de la forma más clara y amigable esa información, perdón, esa información llevársela a nuestros clientes y al consumidor. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es un aporte por ahí de valor formando parte de esta cadena? Que llevemos desde el origen del alimento, desde la producción primaria hasta la parte industrial, información que hoy el consumidor y el cliente está ávido
de conocerla, de entenderla. Esto es lo que hoy se llama como una alimentación consciente. Claro. Hay una toma de conciencia muy importante. Tal ¿no? cual. Y lo que nosotros vemos que en el consumidor está pasando es que a partir de esa intención de tener más conciencia sobre cómo desarrolla sus hábitos alimentarios o de qué se alimenta, obviamente que empieza a seguir modas, tendencias, o a estructurarse bajo alguna alimentación determinada. Nosotros no hacemos un juicio de valor sobre qué es una alimentación saludable, pero sí lo que hacemos es, a partir de conocer más del alimento, poder empezar a segmentarlo, llevar información bien técnica sobre eso, y esto de la segmentación nos lleva a desarrollar unidades de negocios que de alguna forma expliquen mejor estas segmentaciones que hacemos de cada tipo de alimento. Entonces lo que nosotros decimos es, no le vamos a decir a nuestros clientes o al consumidor qué es bueno y qué es malo, pero sí vamos a tratar de ser lo más útiles posible en que la información que a ellos les llegue les permita hacer uso de esa responsabilidad, esa soberanía de tener que elegir de qué alimentarse. Dar los elementos, digamos. Dar los elementos, por eso, a ver, una de las refranes que tenemos, eslogan que tenemos es que intentar no solamente hacer buena logística del alimento, sino también hacer buena logística de la información, y que haya la mayor compatibilidad o coherencia entre el alimento que nosotros comercializamos y distribuimos y la información que también va acompañando ese alimento. Así que ese es un desafío interesante y que obviamente esto que te decía al principio nos obliga a desarrollar nuevas habilidades y competencias dentro de nuestra organización, que excede ya lo propio de la comercialización y de la logística, y que bueno, que uno va entendiendo que hay varios canales y muchas fuentes de información, y nos genera un acercamiento distinto a nuestros eslabones anteriores, o la parte industrial o la parte de la producción primaria. Digamos, ya no es un acercamiento solo con una intención de hacer una compra-venta, sino que hay una intención de ir, de escuchar a quienes elaboran, a quienes producen, de interpretar lo que ellos están haciendo y de transformar eso en un mensaje que no lo distorsionemos, pero que sí sea transmisible a los eslabones que siguen. Claro, brindar información es una forma de agregar valor, ¿no? En definitiva, el consumidor, el cliente. Totalmente, y ahí hay todo un mundo que tiene que ver con esto que yo te escucho hablar mucho a vos, de cómo por ahí generar valor y cómo generar riqueza, y que esto por ahí mejore las oportunidades que cada eslabón de los que conformamos parte de una cadena determinada podamos encontrar como alguna manera más sustentable de desarrollar nuestras actividades. Sin duda. Guillermo, te llevo a lo que es el contexto económico. Como empresario, ¿qué es lo que más te complica la vida? En lo relaciona al contexto económico, lo que percibes que más le pone piedras en el camino al empresario pyme especialmente. A ver, no voy a decir quizá nada nuevo, lo que se está escuchando bastante ahora, cosa que por ahí me agrada, por lo menos por la filosofía mía. No te voy a decir nada distinto. Creo que las complejidades desde la parte impositiva, no solamente hasta por una cuestión de lo que representan los costos o en la estructura de costos de una actividad, y creo que eso excede a la que uno está. La complejidad inclusive, no solamente te decía por una cuestión cuantitativa, sino por una cuestión de maraña para interpretar. Todo eso no solamente creo que tiene un impacto directo en sí mismo, sino también tiene una distracción y desenfoca el verdadero esfuerzo que todos deberíamos estar haciendo para motorizar la actividad económica, con todo lo que eso significa para la mejora de varias otras cuestiones. Te diría otras cuestiones por ahí tienen que ver con, aparte de esto que te decía, lo impositivo, en el caso de que uno quiera promover este otro tipo de desarrollo que yo estaba diciendo recién, es tener una manera más aceitada, más ordenada, inclusive hasta un poquito más proactiva de parte de organismos, inclusive hasta te diría del Estado, que tienen un montón de conocimientos e información que para todo lo que yo te estaba diciendo es muy útil, que a uno le resolvería por ahí de qué manera seguir dando pasos en la dirección que te comentaba antes. Creo que hay que construir mejores puentes como para conectar ahí lo público y lo privado, porque me parece que hay potencialidades
que justamente por esa desconexión a veces en la implementación se terminan desperdiciando potencialidades que ya existen, Claro, que sí, ni sí. siquiera hay que están. Desconexión, y me imagino que desidia, ¿no? También del sector público, de quienes integran el sector público. Sí, inclusive hasta, yo tenía un caso en el simposio de bioeconomía que ocurrió hace Sí. pocas semanas, pero por citarte un simple ejemplo que quizá grafique lo que te quiero decir, hablando con gente de algunos organismos del Estado, que hasta, honestamente, y esto es personal, hasta te cuesta interpretar porque son muchos organismos y hay muchas secretarías y después tenés como muchos programas de asistencia. Entonces, hay veces que cuesta entender por qué ventanilla presentar un proyecto, acercarse, porque hay una multiplicidad de ellas. Claro, la burocracia. Entonces, y hablando con uno de ellos, con gente hasta inclusive del CONICET, y le comentábamos algunos ejemplos de desarrollo que estamos haciendo en esto de las cadenas alimentarias de valor agregado, que es un proyecto que tenemos dentro de la empresa, a partir de una investigación que hicimos en una documentación de la FAO y demás. Le contamos todos los avances que nosotros venimos teniendo, porque esto lo venimos haciendo hace 5 años, y obviamente que les llamó mucho la atención y era como música para los oídos de ellos, de todas las cosas que estábamos haciendo. Y la palabra final fue, bueno, me gustaría que me acerquen un proyecto de estas características y así nosotros podemos. Y mi expectativa en ese caso fue que si hace 5 años nosotros venimos avanzando concretamente sobre pasos que nos acercan a este tipo de cosas y que por ahí nos ayudan a conectarnos con toda esa potencialidad que ellos tienen en programas y conocimientos, lo que yo hubiese esperado es, che, te voy a visitar a tu empresa, porque ya con todo lo que hicieron es suficiente para que nosotros demos un paso para adelante y veamos cómo conectamos estas cuestiones que se ve que hay posibilidad de conectar y que generarían más valor. Entonces, por eso es una apreciación muy personal. Mi expectativa hubiese sido no seguir mandándome proyectos, sino te voy a visitar a tu empresa. Sí, ¿Cuándo me das un rato para conocer un poco mejor lo que me estás contando? Algo más ejecutivo, ¿no? Más proactivo. Sí. Guillermo, ¿en qué medida percibís que se valora el rol del empresario en la sociedad? A ver, yo creo que hay algunas cuestiones que nos debemos como argentinos que tienen que ver con precisar un poco más los conceptos como para que en todo caso después, aunque tengamos diferencias de opiniones, pero partamos de definiciones como un poquito más precisas, objetivas. Cuando uno escucha hablar, cuando se habla de política o de economía y demás, lo que me da la sensación es que hay definiciones que más allá de las diferencias que puedan haber de criterios entre las personas, uno percibe que ya de arranque hay hasta una concepción distinta de lo que uno interpreta por esa palabra o esa cuestión que están discutiendo. Sí. Y ese es un preconcepto. Claro. Entonces, en el caso del empresario, uno escucha hablar de emprendedores, empresarios, y en realidad creo que es básicamente lo mismo, inclusive hasta... Yo me animo a decir que emprendedor se puede hacer hasta dentro de una organización sin ser ni el dueño ni el gerente y que eso todas las personas tenemos la oportunidad por ahí de promoverlo y de generar por ahí ese concepto. Por emprendedor se entiende esto de tener esta proactividad, esto de tener una visión y de generar y tener una gestión que acompañe esa visión, con lo cual cuando uno define la palabra emprendedor o empresario trasciende a veces esto de decir si es una empresa de un tamaño determinado, de una facturación, cantidad de gente, puede ser, insisto, un profesional, una empresa de cualquier actividad económica. El concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Y lo que a mí más me gustaría es que por empresario se entienda eso, ¿no? Lo que hoy quizás esté tan bueno que es tener esta iniciativa, esta proactividad, esta capacidad de accionar, de ir para adelante con algo que a uno lo motiva. Me quedo con esa definición que trasciende actividad económica, cantidad de personas que trabajan u otras cuestiones, porque creo que por la importancia que me parece que tiene por cómo vivimos. Y ahí es en donde, por ahí volviendo un poquito a la pregunta tuya, ahí te diría que no sé si está ese concepto en la sociedad de empresario, de que el empresario represente esa concepción. Yo ahí creo que hay como una distorsión, como te mencionaba antes, a mi manera de verlo.
hace falta trabajar en cuanto a generar conciencia del esfuerzo que implica generar riqueza, ¿no? En definitiva. Sí, y perderle el miedo a la palabra riqueza. Por ahí cuando uno habla de generación de riquezas, esto que te decía antes, lo de los preconceptos, pareciera que uno lo lleva, no sé, o a grandes corporaciones, claro, o a esta cuestión de otras, y en realidad es lo que cualquier persona de la sociedad, indigente, pobre, tiene capacidad de hacer con mayor o menor limitación, pero hay que perderle miedo a ciertas palabras, porque en realidad si no nos quedamos enganchados con algunas cuestiones más nostálgicas y como por ahí un poco confusas, que a la hora de limpiar un poco el panorama para ver cómo vamos evolucionando y saliendo, nos complican. Sí, nos generan como diferencias cuando en el fondo por ahí se está buscando lo mismo, alguna incoherencia entre lo que por ahí digo y lo que me gustaría que pasara y hago. Entonces, me parece que estaría bueno por ahí disciplinarnos un poquito más en poder precisar un poco más algunos conceptos, liberar algunos prejuicios, poderlos decir con un poquito más de libertad y que eso no nos genere como ciertas encapsulamientos ahí y diferencias y temores y cosas raras. Totalmente de acuerdo. Guillermo, gracias por tu tiempo y felicitaciones por el desarrollo empresario que han logrado. Bueno, muchísimas gracias a vos, Daniel, y a disposición. Muchas gracias. Pausa en el próximo bloque, el tema tarifas eléctricas en Río Negro. Ya veremos. Auspició este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.